vida que me aguanta el corazón, que siempre está con... Seguimos en este espacio de la Banda Cambiaria, en este espacio de Economía sin Manual, como todas las semanas, donde nos damos un espacio para charlar en forma más distendida sobre cuestiones que nos interesan mucho y que tienen que ver con la economía. En una zona donde la economía está vinculada con el sector agropecuario, donde lo agrario es parte de la economía de la región, por supuesto este es un tema convocante. Y nos dimos un gustazo porque vino a Rosario y nosotros lo trajimos aquí al espacio de la Banda Cambiaria, también el espacio de la oficina. Él es Javier Rodríguez, es el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, un estudioso, también es licenciado, es doctor, no licenciado, es doctor en Economía de la UBA y también autor de varios libros vinculados con la actividad, por supuesto, como Los Señores de la Soja, la agricultura transgénica en América Latina y otros vinculados con esta temática. Javier, te agradecemos muchísimo esta presencia aquí en la Banda Cambiaria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, para mí la verdad que es un gusto estar acá, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Javier, por venir. Además, lo charlábamos un poco antes de empezar, como que está indicado como el artífice de victorias electorales claves en la provincia de Buenos Aires para Fuerza Patria, como puede ser en la cuarta sección, ¿no? Bueno, arrancamos así de entrada. La verdad que el resultado de las elecciones del 7 de septiembre fue muy contundente, con una diferencia muy grande en toda la provincia de Buenos Aires, pero sí, creo que uno de los datos destacados es que Fuerza Patria también ganó en el interior bonaerense, es decir, si solo se contaran las secciones del interior, dejando de lado el Gran Buenos Aires, Fuerza Patria fue la fuerza política más votada el 7 de septiembre, eso se vio también reflejado en que se ganaron 6 de las 8 secciones, en que se ganaron unos 100 municipios en total, de los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires, y que se ganaron incluso municipios donde el intendente no era de nuestra fuerza política, y municipios del interior, casos como Pergamino, casos como Junín, Ayacucho, Rauch, y donde por supuesto hay una muy fuerte impronta productiva, ¿no es cierto? Pergamino simboliza sin ninguna duda toda la región núcleo de la Pampa Húmeda, es uno de los distritos simbólicos y muy estudiados en referencia precisamente a las condiciones de producción en la Argentina, y bueno, y un distrito donde se ha ganado pese a que el intendente no era de nuestra fuerza política. Por supuesto que esto tiene que ver con muchísimas cuestiones, ¿no? Creo que hay una mirada del gobernador, de Axel Kicillof, muy atenta a lo que ocurre en el interior, una estrategia de entender que en el interior también hay necesidades que son diferentes de las del Gran Buenos Aires, pero que sin ninguna duda hay necesidades, y que por lo tanto es la necesidad también de que ante esas necesidades haya un Estado cercano, teniendo acciones e iniciativas concretas, y por supuesto dentro de esas iniciativas concretas del Estado, sin ninguna duda, una política agropecuaria. La verdad que algo que dice siempre el gobernador, la provincia de Buenos Aires es una provincia productiva, y no podía ser que no hubiera una política agropecuaria a nivel provincial. Y esa agenda un poco de la ruralidad que vos mencionás, ¿cómo fue que la tomaron desde el lugar que conducís? Y un poco, bueno, si es responsable también de esto, ¿no? Sí, en ese sentido, sí, nosotros venimos construyendo esta política de cara al sector, de cara a la ruralidad y de cara al interior desde diciembre del 19. Es una política que ha ido también madurando y teniendo sus resultados, donde justamente el ministerio, te hago una pequeña corrección, se llama de Desarrollo Agrario. Desarrollo Agrario. Porque históricamente se llamaba de Asuntos Agrarios, y nosotros tenemos la mirada de que el sector agropecuario puede y debe ser también un vector del desarrollo de cada una de las localidades, de afianzar las posibilidades del arraigo, que los grandes problemas que hay en el interior bonaerense son los problemas del desarraigo. ¿Y cómo se combate el desarraigo? Y bueno, sin duda con una mirada integral que aborde muchas cuestiones, que aborde cuestiones como las obras públicas, por supuesto, que aborde el derecho al acceso a la salud, también el acceso a la educación. Un punto clave es que los jóvenes puedan acceder a la educación en el interior de la provincia de Buenos Aires, y el otro punto fundamental, que puedan acceder a trabajo, oportunidades de trabajo en el interior. Sabemos que muchas veces lo que se ha generado en las distintas localidades es esta situación de problemática frente al trabajo, incluso en las localidades del interior, y nosotros planteamos que si la producción agropecuaria se lleva adelante con más productores, nosotros lo decimos de manera muy clara,
necesitamos una producción con productores, una producción que revierta las tendencias a la concentración y a la salida de centenares, de miles de productores que se ha dado a lo largo de la historia, y que esa producción y esos productores agreguen valor local. Si logramos eso, y bueno, la verdad que estamos teniendo una transformación sustancial. Y nosotros tomamos algunas cuestiones vinculadas a esta, por ejemplo, fortaleciendo el cooperativismo, y hemos creado un programa como incubadora de cooperativas, y la verdad que lo que se ha logrado es revertir la tendencia a la reducción en la cantidad de cooperativas agropecuarias que se dio históricamente en la provincia de Buenos Aires. Históricamente se reducen. En los últimos 5 años aumentó la cantidad de cooperativas agropecuarias. ¿Qué significa eso? Y bueno, que productores medianos y pequeños tienen una herramienta más de la cual tomar, agarrarse para sobrevivir en el enorme caos del mundo, para decirlo de manera gráfica y concreta. Bueno, esas son, creo que, parte de las acciones concretas que nosotros hemos ido impulsando, además de el financiamiento para la industrialización, para el agregado de valor, que es fundamental. Mirá, contando las plantas de faena, la provincia de Buenos Aires faena más de la mitad de la producción de ganado bovino, porcino. Sin embargo, ¿cuál es el problema en el interior? Que ese ganado tiene que viajar 200, 300 kilómetros para faenarse, muchas veces al Gran Buenos Aires, y volver, en materia de carne, a la misma localidad que le dio origen. Bueno, nosotros creamos líneas de financiamiento específicas y un programa de frigoríficos municipales para que se industrialicen localmente. Localidades como Guaminí, localidades como Deró, han generado la posibilidad de frigorífico, y bueno, y se faena localmente, se industrializa. Creo que toda esa mirada expresada en acciones concretas, bueno, creo que es parte de lo que explica, por supuesto, en un conjunto de acciones. Nosotros también, para ser absolutamente sinceros, creemos que los resultados de las elecciones han sido sin duda un apoyo a la gestión del gobierno provincial, de muchos de nuestros gobiernos municipales, también un rechazo a la política nacional de Milei, sin ninguna duda, ¿no? Ahí, bueno, vienen de momentos difíciles que después me corregirás, pero por ahí no del todo despejados, en materia de inundaciones, por ejemplo, donde se notó de alguna forma cuál era el estado que estaba presente. Sí, mirá, nosotros venimos, hablando del sector agropecuario, de una si no de las peores sequías de la historia, seguro de la peor sequía de los últimos 50 años, que fue la del año 2023. Eso empezó a transformarse sustancialmente en el 2024, con buenos niveles de precipitaciones, y lo que se ha dado este año es que la continuidad de precipitaciones y las precipitaciones muy por encima de los promedios han generado inundaciones, sobre todo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente, ante eso nosotros hemos respondido como lo venimos haciendo desde el primer día. Nosotros dijimos siempre, este es un gobierno que ante la situación de emergencia va a declarar las emergencias, va a aplicar las herramientas necesarias para acompañar a los productores, porque también mirando esa tendencia general a los procesos de concentración, sabemos que son los momentos de crisis donde más se da la salida de productor, tal vez ante una sequía, tal vez ante una inundación. Bueno, es donde más el Estado tiene que estar generando con instrumentos concretos para soportar ese momento, y lo hicimos en el 2023, vuelvo a decirte, con un esfuerzo muy grande, tratando de sostener las distintas producciones, tratando, por ejemplo, que no cayera la cantidad de tambos en el 2023 pese a la sequía, y bueno, y ahora en un contexto de inundación, donde también quedó claro efectivamente que los municipios aportan, que la provincia aporta recursos, la Nación todavía no aportó ningunos recursos, pese a que hay una situación clara de inundación. Yo te iba a preguntar, a lo mejor son dos preguntas en una. Vos mencionabas el desarrollo territorial, esto de los frigoríficos en cada uno de los territorios, y al mismo tiempo ve que el gobierno nacional tiene respecto del campo y de otros sectores una política totalmente diferente. La pregunta es un poco, ¿qué opinás de la política económica del gobierno nacional respecto del sector agropecuario? ¿Y cómo hace la provincia de Buenos Aires para hacer frente a estas cuestiones cuando el reparto de recursos y demás sabemos cómo está, ¿no? Mira, la política del gobierno nacional es una política que se centra en los aspectos financieros y a lo sumo cambiario. Todo de lo que habla y de todo lo que refiere tiene que ver con eso, y es, si se quiere, una macroeconomía que solo se fija en eso,
cuando claramente lo que se observa son las dificultades en la economía real. Lo pongo con muchas comillas, esto es una macroeconomía que solo mira en eso, porque la verdad lo que viene ocurriendo en el último tiempo es que el gobierno nacional tuvo que reconocer y dice, bueno, la microeconomía anda mal, ¿no? Pero ¿qué incluye en la microeconomía? Dice, bueno, la gente no tiene plata en los bolsillos, bueno, eso es parte de la micro, las jubilaciones están bajas, bueno, eso es parte de la microeconomía, los sectores productivos no tienen demanda, porque claro, al no tener la gente plata en el bolsillo no hay demanda, eso ellos dicen parte. En los últimos meses, la gestión de Milei cerraron más de 15.000 empresas, se redujeron en más de 200.000 los puestos de trabajo registrados. Bueno, lo que yo explico siempre es que eso es la macroeconomía, que esa es la verdadera macroeconomía, que cuando uno habla de macroeconomía, ahí me permito decir, soy economista, lo primero que ve es el Producto Bruto Interno, bueno, cuánto se produce, qué pasa con la producción, y fíjate la situación especial que tuvimos nosotros, que en el 2024, pese a que nos recuperamos por las lluvias y la condición climática logró superar la sequía, pese a todo el aporte que todos reconocen que hace el agro, en el 2024 tuvimos recesión. Es decir, que la mejora de las condiciones climáticas en el agro no fueron suficientes para revertir los tremendos resultados en la industria, en el comercio, en los servicios. Y lo que se está viendo en los últimos meses, los 3 últimos meses de este año 25, es que de nuevo estamos en una situación de recesión. Los distintos estimadores del producto muestran caída cada uno de los meses y caída del consumo. Entonces, cuando uno dice, ¿qué pasa con...? Mirá, es una macro que no está mirando lo que ocurre en la economía real, que no está mirando lo que pasa con los sectores productivos y que nunca tuvo el eje o la mirada puesta en los sectores productivos, que solo mira los aspectos financieros en un esquema que la verdad termina siendo absolutamente insostenible a lo largo del tiempo, porque lo que uno ve es que primero utilizaron los recursos adicionales que tenían por la campaña, después consiguieron los recursos adicionales por el blanqueo, los quemaron, después consiguieron los recursos del Fondo Monetario, los quemaron. Bueno, ahora están acudiendo a ver de qué otra manera consiguen más recursos. La verdad que lo que muestra sin ninguna duda es la insustentabilidad de un modelo con estas características. ¿Y cómo ves en ese sentido esta medida transitoria de baja de las retenciones que duró 3 días de suspensión de retenciones? Mirá, lo voy a decir claro, desde el punto de vista productivo de los productores fue una burla y es un escándalo, las dos cosas. Una burla porque sin ninguna duda que la medida fue adoptada tendiente a conseguir dólares, ese fue el objetivo, pero la quisieron maquillar de que era una medida que atendía a uno de los pedidos del sector, etcétera. Lo veíamos ya desde las primeras horas de hablar con distintos productores, esto no llega a los productores, no va a llegar, y bueno, nos encontramos con que en apenas 2 días prácticamente de funcionamiento, ni 3 días, ya lo cerraron, quedó claro que no hubo ahí beneficio para los productores, ¿no? Lo reflejaron de manera clara los distintos números, y bueno, por eso digo que fue una burla, ¿no es cierto? Porque se lo planteó como una mirada de, bueno, esto es lo que nos pedían, y por otro lado un escándalo porque en el medio el sector público perdió, dejó de recaudar unos 1.500 millones de dólares, que evidentemente fueron a sectores concentrados de la economía. Cuando el gobierno nacional permanentemente dice no hay recursos, o si ustedes quieren un recurso más para esto, para el Garraham o para lo que sea, justifiquen de dónde viene. Bueno, el gobierno acaba de patinarse en 3 días 1.500 millones de dólares aproximadamente en recursos fiscales, sin justificar cuál era el objetivo, sin justificar los motivos, y la verdad que en un conjunto de medidas que son un verdadero disparate. Vos tenés un testeo ahí, obviamente, ¿no?, de los productores y lo que hablábamos al principio de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es las primeras impresiones que obtuviste sobre esto? Me decís, no llegó a los productores, fue como más un rulo financiero, ¿no? Es que fue eso. Mirá, tal vez los primeros con los que hablé, la verdad que además eran productores ganaderos que me decían imposible hacerlo, claro, ni previendo el 31 de octubre, claro. Decían, ¿cómo tengo que terminar el animal? ¿Cómo hago? Pero después los otros también, y la verdad que el hecho de que ni siquiera durara un mes
me parece que marcó a las claras que no es que, bueno, algunos pudieron entrar. No es que estaban atendiendo una demanda del sector, sino que era otra cosa, claro. Evidentemente era otra cosa. Que tiene que ver con, bueno, conseguir de una manera extraordinaria estos 7.000 millones de dólares que, para que quede claro también, son exportaciones que seguramente se iban a hacer, es decir, que lo único que está haciendo es adelantarlas, traerlas un poquito más adelante. Y nosotros ya estamos viendo desde hace un tiempo que el programa del gobierno es un programa de aguantar hasta octubre. Bueno, ahora saltó todo esto, tuvieron esos 2 días donde vendieron más de 1.000 millones de dólares en el mercado de cambios para sostener, no el programa de ustedes, sino la banda cambiaria en su parte superior, y bueno, y los motivó, los llevó a esto, pero vuelvo a decir, es adelantar ingresos de dólares que se iban a dar a lo largo del año, es decir, que vuelve a generar una incertidumbre acerca de, bueno, ¿y qué va a pasar después? Claro. ¿Cómo sigue esto? Javier, te vuelvo un poco a la pregunta electoral, pero también más de política de largo plazo. El camino de la provincia de Buenos Aires muestra de qué forma se puede recomponer la relación entre lo que es el peronismo y el sector agropecuario, que empezó a romperse en la 125 y no siempre se pudo reconciliar. Mirá, sí, yo creo que fundamentalmente lo que nosotros estamos mostrando en la provincia de Buenos Aires es que el peronismo puede y debe tener una política de cara al sector agropecuario, que no puede no tener una política y que, bueno, esos ejes nosotros los estamos señalando con la botonera del nivel provincial, ¿no es cierto? Pero por eso yo destacaba que para nosotros es una premisa, una producción con productores, que las políticas tienen que ser diferenciadas, que el agregado de valor, la incorporación de tecnología, garantizar también la sustentabilidad y mejorar los distintos canales de comercialización para facilitar el vínculo entre productores y consumidores. Nosotros en todos estos puntos, que de alguna manera constituyen en definitiva nuestra pequeña síntesis de lo que entendemos como una política agropecuaria y de desarrollo agrario del interior de la provincia de Buenos Aires, tenemos acciones y políticas concretas. Desde cuando hablamos de sustentabilidad, es de señalar que la provincia de Buenos Aires es la provincia líder y pionera en la generación de un programa de promoción de la agroecología. Y nosotros tenemos algo más de 700 productores agroecológicos registrados, con algo más de 45.000 hectáreas certificadas, algo que a veces no se conoce, y nosotros no lo planteamos, bueno, mira, a nosotros nos interesa difundir esto, promocionarlo, que si hay productores interesados tengan la posibilidad del acceso a tecnologías. También generamos políticas de buenas prácticas agrícolas, por supuesto, para hablar de la sustentabilidad. Sí. Después la innovación tecnológica, nosotros teníamos unas chacras experimentales que la verdad que estaban prácticamente abandonadas. Hoy tenemos 3 chacras experimentales más, tenemos 16 chacras experimentales de la provincia, del ministerio, que desarrollan ciencia y tecnología. La verdad que mientras arrancamos en diciembre del 19, ¿no es cierto? A partir de diciembre del 23, el gobierno nacional de Milei empezó a destruir, a desfinanciar el INTA. Bueno, nosotros seguimos fortaleciendo este sistema de chacras y a veces no se conoce, pero en este sistema de chacras la provincia avanza, por ejemplo, en innovaciones, en semillas de trigo candial, de avena, semillas que son registradas por el ministerio y que nosotros, por ejemplo, en algunos casos hicimos de Lotus, en algunas con convenio con universidad, con INTA, con otros, de Lotus, hacemos convenio con cooperativas de productores para que las cooperativas puedan difundir, puedan propagar esas semillas y puedan entregárselas a sus productores. Es decir, que es ciencia y tecnología desarrollada en la provincia, en el Estado, para mejorar la situación de acceso a semillas por parte de productores, que muchas veces lo que nos plantean es que está difícil ese acceso a determinadas semillas porque no encuentran posibilidades o variedades, ¿no es cierto? ¿Se va quebrando de un poco esa relación tan centrada en el tema exclusivamente de retenciones? Y bueno, es que yo creo que sin ninguna duda la agenda del sector agropecuario, la agenda de desarrollo agroalimentario es una agenda muy amplia, claro. Y yo siempre lo planteo, es un error pensar que es un solo tema. La verdad que, y mirá, si nos abocamos a un solo tema y todos los demás no están resueltos, es un problema también. Yo lo planteo porque a veces es un debate que tengo con los distintos representantes de las entidades también, de manera franca, es decir, mirá,
si nosotros no hablamos de estas cosas, la verdad que se puede resolver aquello o puede cambiar aquello, pero lo que hace es el conjunto. Y yo quiero introducir en esto también la discusión por la obra pública. Claro. Porque la verdad que, mira, un productor adentro de su producción puede ser muy competitivo, pero si después no tiene ruta, y para transportar su mercadería tarda, no sé, pongamos un ejemplo absurdo, pero tarda muchísimo más tiempo, etcétera. Y bueno, eso es gasto y es pérdida de competitividad. Yo creo que hoy hay un consenso en cuanto a que la competitividad es algo sistémico. No es solo de un productor, es el sistema que termina siendo competitivo, por supuesto, con productores, etcétera. Y bueno, y si no hay obra pública, todo lo que pueda hacer de mejora termina horadando la competitividad y las posibilidades, por lo tanto, de vender en el mercado mundial o en el mercado interno con una rentabilidad adecuada. Por eso yo creo que claro que la agenda es muchísimo más amplia. Yo digo ahí, bueno, todo lo que dependa o que incida sobre la rentabilidad, por supuesto que es parte de la agenda y que incida con la competitividad y también con esta mirada del desarrollo que nosotros lo sintetizamos diciendo muy bien que muchas veces discutamos, conversemos acerca de qué bueno que se pasó, por poner números, de 100 millones de toneladas a 105 millones o a 110 millones, pero a nosotros nos interesa quiénes y cuántos producen esos 105 millones de toneladas, no solo el volumen. Y no es lo mismo si lo hace un solo productor o si lo hacen cientos de productores, miles de productores distribuidos en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. El desarrollo, el desempeño económico es sustancialmente diferente. Entonces, con esa mirada nosotros trabajamos y bueno, con esa mirada planteamos las políticas públicas. Vos mencionabas, no es el único tema las retenciones. ¿Cómo es el diálogo, cómo es el vínculo con el resto de los gobernadores que forman, por ejemplo, que tienen que ver con la zona núcleo productiva, como Córdoba, Santa Fe, pero que forman parte de este espacio político nuevo que es Provincias Unidas? ¿Cómo están trabajando ahí? ¿Hay tensión? Bueno, no, ahí hay dos niveles, ¿no? Hay dos niveles, por supuesto, uno a nivel de los gobernadores, que de alguna manera me accede. La verdad que en ese sentido nuestro gobernador, Axel Kicillof, siempre ha sido un gobernador muy propenso a trabajar con todas las provincias, más entendiendo también lo que viene haciendo el gobierno nacional, ¿no es cierto? Que es un gobierno que realmente el gobierno nacional desconoce el federalismo porque desconoce no en términos de no lo conoce, sino lo deja de lado el federalismo, porque la verdad que permanentemente ningunea, ataca a cada una de las provincias. El gobernador en ese sentido, Axel Kicillof, tiene una política muy clara de trabajar de manera articulada y bueno, a nivel de ministerios nosotros trabajamos articuladamente con los distintos ministros de las áreas, siempre intercambiando miradas, opiniones. La verdad que para nosotros, por supuesto, que es importante también esa articulación, más cuando hay un gobierno nacional con la mirada que señalaba, ¿no? Hay una clara distinción entre el gobierno nacional y lo que es una demanda de mayor federalismo, pero hay distintas formas de encarar la discusión sobre el federalismo. Digo, porque a veces lo que se escucha por el lado de los gobernadores de Provincias Unidas es una crítica no solamente al gobierno nacional, sino que toda la plata va al Gran Buenos Aires, por ejemplo. No sé cómo ustedes tienen esa discusión en la provincia. No, bueno, sí, a veces escuchamos algunas expresiones en términos de lo que ocurre en el Gran Buenos Aires y la verdad que mirá, a veces algunas cosas no se conocen. La provincia de Buenos Aires es una provincia productiva, es líder en muchísimas producciones. Yo recién hablaba líder en faenas, etcétera, y la verdad que es una provincia industrial, agropecuaria, con turismo, donde la verdad que los sectores, las distintas regiones que tiene, que suelen caracterizar como Gran Buenos Aires Interior, son regiones productivas sin ninguna duda, ¿no es cierto? En algunos casos con un desarrollo industrial muy grande. Fíjate que lo que yo decía en términos de lo que pasaba con los frigoríficos es que la mayor parte están en el Gran Buenos Aires y no están en el interior donde también se los necesita, ¿no? Creo eso por un lado, ¿no es cierto? Me parece que hay que señalar que por supuesto que la provincia de Buenos Aires es una provincia productiva y también un dato, la provincia de Buenos Aires aporta aproximadamente el 40% de los recursos nacionales totales, la provincia. Históricamente, por cada 2 pesos que aporta la provincia de Buenos Aires, vuelve a la provincia de Buenos Aires 1 en coparticipación.
¿no? El resto va para el resto de las provincias y bueno, es algo que a veces nuestro gobernador también reclama, pero que entiende que ocurra eso. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Nosotros aportamos el 40, solo vuelve 7. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, hay una parte que la coparticipa, pero hay otra parte que no la coparticipa. Y lo que no coparticipa de aportes de la provincia, no vuelve a la provincia, porque no vuelven históricamente obras, claro. Volvían en obras. Claro. Yo te diría también, volvía en el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, sí. volvía en algún fondo de seguridad, volvían distintos fondos y aspectos, convenios muchas veces que se daban, y que bueno, que en definitiva volvía. Entonces, hoy yo te digo, mirá, el problema que tiene la provincia de Buenos Aires es que recursos van 40 y vuelve 7. Y esto, conversado con los otros gobernadores, a nivel de los gobernadores, también identifican que les ocurre lo mismo. Por eso creo que también hubo un trabajo muy interesante entre los distintos gobernadores cuando se planteó lo de los ATN, porque es esto de, mirá, son recursos que la provincia aportamos para que la nación los vuelva y resulta que en el medio se pierden, no están, etcétera, ¿no? Y bueno, nosotros lo planteamos de esta manera, también decimos, todo esto que, fíjate, y conecto con el tema previo, todo esto que la nación recauda y que no vuelve, bueno, es lo que después termina gastándose en acciones como la de estos 2 o 3 días, donde evidentemente no aporta nada para los millones de bonaerenses ni los millones de argentinos. Javier, la verdad que se nos va el tiempo, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, hay mucho más para hablar, rectifico entonces, desarrollo agrario y no asuntos agrarios, es cierto, y por lo que contás, bueno, hay todo un concepto que tiene que ver con eso del desarrollo agrario. Gracias por estar aquí en La Banda Cambiaria, por ayudarnos a pensar estas cosas, vamos a seguir, por supuesto, consultándote en la medida que estés por Rosario, invitado como siempre aquí al espacio de La Banda. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un gusto desde ya. Gracias. Nosotros seguimos con más en un ratito. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está con...